muchísimas gracias por acompañarnos. Acá quienes están en la sala y quienes están en la virtualidad, vamos a tener una mesa híbrida con toda la complejidad que ello tiene. Tenemos algunos expositores acá en la sala y tenemos otros que nos están acompañando por Zoom. Mi nombre es Natacha Cos, yo soy la otra pata institucional del Congreso. Junto con Jorge Dubati estamos al frente del Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires. Jorge está volando, llegará aquí esta noche para un desmontaje, así que esperamos que no se retrase mucho el vuelo. Y vamos a iniciar con la primera mesa, es la mesa de cuerpos, violencias y disidencias. Les cuento a todos los expositores y a los aquí presentes que la idea es tener un espacio más grande para el diálogo, así que vamos a pedirle, por favor, síntesis a quienes expongan. 10 minutos, esa va a ser mi ingrata tarea. Voy a poner acá un relojito que va a saltar a los 10 minutos. Igual yo voy a ir avisando. Pero la idea es que podamos tener un espacio de diálogo al final y para eso hace falta la síntesis. Igualmente, quedamos todos en contacto, así que quienes tengan interés en profundizar más especialmente con algún trabajo, vamos a poner a disposición los contactos entre la gente. No se preocupen, esto no se termina en esta mesa, la idea es que empiece en esta mesa. Así que le vamos a dar ahora la palabra a la primera expositora, que es Dulcinea Segura. Ella es coordinadora del área de Danza y Artes del Movimiento del Instituto de Artes del Espectáculo, y su trabajo es Erotismo y Violencia en la Danza de El Descueve, el grupo El Descueve, como memoria afectiva de estados represivos. No sé si estás por ahí, Dulcinea. Sí, estoy. Acá estoy. No sé si se ve, pero estoy Ahora sí, en ahora te veo. en la nube. Bueno, gracias. Escuché 10 minutos y me agarró un no sé qué, porque pensaba como bueno, explayarme un poco más. Bien, este título, en relación al Descueve. El Descueve fue un grupo icónico de danza, teatro, de la escena porteña de la década de los 90. Se conforma como grupo en 1990 y crean hasta el 2006. El grupo está compuesto por 4 mujeres y un hombre, y que son, bueno, Mayra Bonar, Ana Frenkel, Gabriela Barberio, María Ucedo y Carlos Casella, que siguen posteriormente a la disolución del grupo, continuaron con sus creaciones, y vengo trabajando sobre sus coreografías hace un tiempo, notando que en las coreografías hay una expresión de muchas acciones violentas. Pero para esta exposición quería centrarme en una relación que veo que hay con el erotismo, entre el erotismo y la violencia, en el uso de desnudo en varias de las obras, entendiendo que hay un vínculo entre los afectos que enlazan este erotismo, en realidad un desnudo vaciado de sensualidad, de la sensualidad del erotismo, que genera violencia y que está vinculado con un contexto político, histórico, social, del momento de creación de las obras, que se instala un modelo neoliberal en el país, y del contexto previo a la creación de las obras, que tiene que ver con la última dictadura cívico, militar y eclesiástica que hubo en Argentina. Entonces, por un lado, tomando a la danza, a los cuerpos como marcas, y a la danza también como marcas materiales que enuncian, conservan y transmiten determinados acontecimientos, en palabras de Eropo, entendemos que toda coreografía dialoga con su tiempo, que los cuerpos proponen y cuestionan modos de ser y de estar en el mundo, y crean desde ese imaginario propio y afectivo atravesado por el contexto histórico. El arte simboliza y el cuerpo metaboliza, incluso antes de ser consciente. Entonces, queremos tomar, por un lado, esta relación que hay de los afectos con la memoria, una memoria corporal, con la historia y con la identidad.
Por un lado, para pensar la memoria, nos interesa el pensamiento de un psicólogo y biofísico médico, Peter Levine, que dice que no es algo fijo, concreto y determinado, sino que requiere de un trabajo de reconstrucción permanente. Y este autor, apoyado en algunas investigaciones, también afirma que la memoria es un proceso reconstructivo que continuamente selecciona, añade, borra, reorganiza y actualiza información. Podemos decir, entonces, retomando el pensamiento de este médico, digamos, que trabaja sobre el trauma, es un especialista en el trauma, que aquello que hace a nuestra memoria está íntimamente ligado con nuestras sensaciones y emociones, con los afectos, y que la propia historia, pensamos, en tanto tiempo vivido en relación con los recuerdos, también está bajo esa órbita afectiva, incluso la identidad que se construye ligada con la memoria y con la historia, está entrelazada con el mundo afectivo a partir de aquello que haya sido significativo y constitutivo de cada persona. Levin dice, los recuerdos forman los cimientos de nuestra identidad, porque nos ayudan a dar contexto, a encontrar el camino en la vida. El contexto, vamos a pensar el contexto de las obras. A mí me interesa, porque es una pregunta que me estoy haciendo, si el contexto, si las obras dialogan con el contexto de creación de las obras, o también arrastran parte de la memoria de un contexto anterior, que es con el que me refiero a la última dictadura. El Después se conforma en el año 1990. Esa es la década en la que circulan las obras y es la escena de la postdictadura. Es una etapa que había mucha necesidad de expresar y de dar cauce a la violencia ejercida por la represión de esta última dictadura cívica, militar y eclesiástica que finaliza en el 83, en la década anterior, y en que la población sufrió la violencia de las persecuciones, de la tortura, de las desapariciones, del silencio, de lo que se decía acá de algo habrán hecho, del sometimiento social, de las prohibiciones y de la censura. Una violencia que fue ejercida en las calles, en muchos lugares, obviamente, en todas partes, pero también en los colegios y que se ensañó con la juventud, fuera militante o no. Y esa violencia el cuerpo la retiene, la acumula, es reprimida y puede estallar en manifestaciones públicas y masivas como el fútbol, o sublimarse también a través del arte, el cine, la pintura, el teatro o la danza. Con el retorno de la democracia en el 83, se dio inicio a otra etapa en la que se vive, por un lado, toda la efervescencia que implicaba volver a respirar en ese ámbito de libertad y respeto de los derechos humanos, además de que se produce una recuperación públicos. La calle se ve repleta de diferentes manifestaciones culturales. Pero la década, que es la que se conforma el grupo, inicia otro periodo político y económico que implicó nuevamente muchas pérdidas en diferentes ámbitos. Somos nosotros. Durante el neoliberalismo, se impusieron a través de la represión de la población, ejerciendo un grado de violencia que atentó nuevamente contra la población y la inmovilización social, así como la destrucción de la cultura. De esta manera vuelven a romperse los lazos y a desligarse los vínculos que sostienen el entramado sociocultural de la población, se vuelve a vivir un periodo de empobrecimiento, democracia, de crisis y de vaciamiento cultural. En ese momento nace el Después que fue un grupo que estaba vinculado a otros, como por ejemplo la Organización Negra, con quienes en algún momento se vincularon, pero se juntaron y formaron de la Guarda, y cuyas propuestas contestatarias generaban una redirecta, incluso incómoda con el público, haciendo del espacio público un escenario de batalla. Los integrantes del Después iniciaron danzas en esos espacios under de la ciudad, como Cemento, acá en Buenos Aires, relacionándose con este ambiente de resistencia escénica. Y las creaciones, y ellos mismos afirmaban al respecto, intentaban dar cuenta de los vínculos complejos de las relaciones humanas a través de diferentes acciones
que se observan en las coreografías, como por ejemplo empujar, golpear, pellizcar, correr, o será huir, rodar, hundir los dedos en el cuerpo del otro, manipular otro cuerpo, caminar sobre otros cuerpos, o mostrar desnudos, que es en lo que me quiero centrar en esta exposición, pero completamente desprovistos de erotismo y de sensualidad, o con acciones desculturalizadas. Esto surge del análisis de algunas escenas que ahora voy a compartir, que no tienen audio, así que seguiré hablando encima, y también de los medios de comunicación, de las notas de prensa y de quienes cubrieron en aquel momento, algunas por ahí de medios un poquito más especializados y otras que solamente iban a cubrir las obras, que es lo que vamos a mostrar ahora. Voy a empezar a compartir para poder hablar de esas obras y de esa violencia. A ver, lo que solamente me dicen si se ve. Mientras lidias con la técnica, Dul, te Se aviso que está viendo, ¿no? te queda 1 minuto 20. No. Bueno, ¿Sí? bueno, acá vamos a mostrar algunas escenas donde hay desnudos en las obras. Criatura, que es la primera obra. Nosotros no lo Ya estamos viendo. Ah, ¿No se ve? para que están arreglando la técnica. Vos seguí hablando, que así no se va el Bueno, tiempo. vamos a ver algunos fragmentos de las obras en donde, por un lado, están estas acciones violentas y por el otro lado hay momentos de desnudo en distintas obras. Un fragmento de Criatura, un fragmento de La Fortuna, un fragmento o dos de Todos Contentos. Les describo las escenas. En una hay una mujer que tiene como una especie de camisón, sentada en el piso, y un hombre vestido con un traje la sacude, la va sacudiendo, después la empuja, la hace rodar por la sala y él se para y en un momento le quita el traje y ella queda completamente desnuda. Una vez que está desnuda, la empieza a agarrar y se la va colgando y la va sosteniendo, como que lo hace con mucha delicadeza en su cuerpo, pero está manipulando el cuerpo como si tratara un objeto, y aparte hay una relación totalmente asimétrica del hombre vestido con traje y la mujer desnuda. Después esta misma mujer, que es Anna Frenkel, aparece en otra escena en que están todos vestidos, caminando y chocándose o encontrándose o desencontrándose, y ella está desnuda en el suelo, se sienta, gira, nadie la ve, la ignoran como si no existiera, camina y deambula como si fuera un zombie, para traer algo de esta época, y estuviera completamente anestesiada hasta que queda como atrapada en un abrazo, pero la ignoran los demás. En la siguiente obra, La Fortuna, Dulcinea, hay, perdón, sí, Dulcinea. Ya pasaron sí, los 10 minutos, así que si querés andar directo a las conclusiones y después retomamos de qué obras son, así los chicos pueden googlearlas porque hay fragmentitos en YouTube de las obras. ok. Bueno, lo que vemos, por un lado, lo que quiero destacar son estas acciones violentas, y que la violencia en sí no es una emoción. Entonces, la traigo a Sara Ahmed desde la política cultural de las emociones, pensando en las emociones que están detrás de esto, y donde lo que yo planteo es que por un lado está el terror de la dictadura, y el terror, que genera un miedo y hace que el cuerpo se cierre, por un lado, se comprima y se reprima, y que en el momento que surge y que se abre, surge nuevamente la democracia, se empieza a respirar un clima de libertad, esa violencia es expulsada hacia afuera a través de estas acciones, y que ese cuerpo desnudo también puede dar cuenta de la violencia ejercida durante la dictadura e incluso tener alguna resonancia de las desapariciones. Esto para súper sintetizar, Espero que lo porque de comprimir y reprimir no haya venido como un mensaje subliminal hacia mí. Bueno, porque porque estoy doble. son cuestiones técnicas, vos ignoralas, tenemos una Ahora pantalla sí. grande con una sola voz. Bueno, muchísimas gracias, Dul. Ahora vamos a reponer en el momento en que tengamos para compartir. Bueno, así con el látigo viene el asunto. Vamos a... Ay, en presencia. Uy, el látigo es más difícil de ejercer en presencia. Con Vinícius da Silva Liro, de Brasil. Bravo, bravo. Vinícius.
¿Está online o está Hola. presencial? ¿Estoy perdida? ¿Sí me escuchan? Ahí está, muy bien. Y el trabajo se llama Cuerpos de la Ciudad entre Poéticas y Pedagogías Disidentes. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. Quisiera comenzar agradeciéndoles la oportunidad de estar aquí con ustedes en este espacio de intercambio. Eres un espacio muy potente para nosotros. Soy Vinicius Lirio, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Aquí es donde se llevó a cabo el proyecto que presentó aquí y que da nombre a esta comunicación, Cuerpo de la Ciudad. Entonces, esto es una cartografía, una inversión para organizar un pensamiento, algo que nace de muchas experiencias, imágenes, cruces y derivas que se remodulan y desencadenan creaciones, relaciones, interacciones en el aquí y ahora, que son, por tanto, profesionales, como lo son los pensamientos que traigo aquí, aventurándome una vez más en la arte de cartografar. Esto es un estudio que parte del proyecto de investigación poéticas en pedagogías insurgentes, composiciones escénicas y otras prácticas expandidas y decoloniales, que es coordinado por mí. Aquí iniciamos el mapeo y una discusión sobre las relaciones entre posibilidades y potencialidades de crear agenciamientos múltiples entre cuerpos y sus corporalidades en creaciones escénicas expandidas, involucrando performance, composiciones urbanas, poéticas híbridas, procesos artísticos y pedagógicos y decoloniales. Por ello, inicialmente se toman los rastros del proceso creativo del proyecto de extensión Cuerpo de la Ciudad, desarrollado en el contexto de la Universidad Federal de Minas Gerais, en la ciudad de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. En él se realizan acciones de inmersión en la ciudad a través de programas performativos y de derivas con el objetivo de mapear qué cuerpos habitan y animó ese lugar y cómo lo hacen. Con la comprensión de los cuerpos como entre lugares de aperturas e intercambios y por lo tanto relacionales, se investigó la potencia dramatúrgica que de esos cuerpos y de esos arreglos escénicos en el sentido de experimentar y reflexionar sobre las corporeidades en el mundo. En ese sentido, junto a esta propuesta, se han estado desarrollando estudios que tienen como dispositivo crear provocaciones a otros encuentros, otras poéticas, otras pedagogías racionales comprometidas y decoloniales y por tanto disidentes. Cuerpos de la Ciudad fue un proyecto de extensión desarrollado en el contexto de la Universidad de Minas Gerais en 2018 en la ciudad de Belo Horizonte. Este proyecto involucró a un grupo de actores, performers y otros artistas, incluyendo profesores, estudiantes y graduados en la UFMG y otras instituciones, así como artistas locales. Se realizó una investigación poética y estética baseada en la relación transversal entre cuerpo, corporalidad, performance en composición urbana, considerando los rasgos de lo que se entienden por poética híbrida. Estas, a su vez, rompen con las segmentaciones y dicotomías convencionales entre el actor, actriz, el bailarino intérprete, en el teatro, danza y la performance y la composición urbana y otras manifestaciones culturales espectaculares entre el arte y la vida. A partir de experiencias y inquietudes polifacéticas, se creó una poética marcada por los desplazamientos, los tránsitos, las desterritorializaciones y las dinámicas que ello implica.
A lo largo del camino se han cartografado articulaciones e inscripciones entre cuerpos y espacios urbanos, en cruces mutuos entre flujos y enunciaciones que entregan en estos lugares. Las acciones desarrolladas se articularon en un proceso que buscó ampliar conceptual y proceduralmente programas creativos dirigidos en la escena contemporánea, pelo que se entiende como performatividad escénica y teatro performativo. Se trató de una creación escénica titulada A Ruas. Aquí es como algo como a la calle, que consistió en una itinerancia poética a través de un conjunto de programas de actuación, derivas, composiciones, partituras y situaciones escénicas marcadas por el aspecto mutuo en paseos por el centro de la capital del estado de Minas Gerais, Brasil. Una invitación a hablar con la ciudad y por la ciudad, para la ciudad, en experiencias de ahora, para hablar con temas que son caros a nuestro tiempo y a los lugares que recorremos. Todo ello entre la realidad y la ficción, construyendo zonas de manifiesto, imágenes, convivencia y transformación en dinámicas siempre actualizadas. Este diseño nos llevó a componer lo que llamamos paseos performativos, una expresión que además de dialogar con la perspectiva de la performidad escénica, se hace eco y es atravesada por lo que Guy Debord reconoce como deriva, como un comportamiento lúdico constructivo que difiere de la noción clásica de paseo, algo marcado por puntos fijos orientados exclusivamente al ocio. En nuestro caso, además de un juego urbano con los paseos de la ciudad, lugares que nos invitaron orgánicamente a habitarlos, buscamos y nos sentimos a remodulaciones en interrelaciones, creando otras formas de convivencia, estatus y tránsitos. En la experimentación, en el aquí y ahora, investigamos a la vez que inventamos territorios y territorialidades. En el proyecto Cuerpos de la Ciudad, el espacio urbano fue el desencadenante de la creación, pero el carácter itinerante se descubrió como parte integrante de la propia poética, muy a raíz de las derivas que se convirtieron en dispositivos cartográficos, etnográficos y desencadenantes del acto creativo. En este caso, fue itinerante el centro de Belo Horizonte. Este fue un movimiento fundamental para que trazáramos nuestras poéticas y pedagogías disidentes de la creación al mismo tiempo que las inventábamos y descubríamos, algo que surge de provocaciones y emergencias contrahegemónicas que han traído al corpus de esta escena expandida la urgencia de prácticas creativas y pedagógicas y decoloniales. El potencial de otras perspectivas de referencia que escapan a las lógicas eurocéntricas, de epistemologías legalmente diversas, de otras lecturas sobre la relación arte-vida, por ejemplo, apuntó a una posible ampliación de los horizontes poéticos en las artes escénicas y sus pedagogías. Entonces, otra estrategia disidente en la poética y la pedagogía del proyecto que se ha planteado en cuanto a la relación cuerpo-ciudad se refiere a la composición urbana. Vemos como se ha dicho en una interacción directa con la ciudad, en el acto creativo y en la experiencia compartida de la puesta en escena, en particular en la relación intersubjetiva con los lugares intermedios de la ciudad, los territorios no institucionalizados, lugares que se transforman con la presencia del sujeto y de los cuerpos en relación. La poética que conformó este proyecto, Cuerpos de la Ciudad, estuvo atravesada por una investigación que amplió nuestras miradas y prácticas sobre la escena
Y sobre la presencia, hubo una inversión en poéticas y pedagogías disidentes en el sentido de romper las fronteras convencionales entre expresiones artísticas, procedimientos y campos entre arte y vida. Nos despojamos de las composiciones anteriores institucionalizadas e impulsionadas por el mercado para inventar formas de actuar y inscribimos en el tiempo y el espacio entre cuerpos y paseos. Gracias. Te sobraron 3 segundos, así que te agradezco enormemente la puntualidad, Vinicius. Bueno, muchísimas gracias por tu trabajo. Continuamos entonces con Colombia, pero no te acerques, Diego, porque es Daniel José Jiménez Tecue, que también lo tenemos virtual. Creo que por ahí. No. Ah, ¿eras vos? Está mal nomenclado. Lo tenemos presencial, se manifestó aquí. Daniel va a hablar de Adiós Ayacucho, descarnar y reencarnar el cuerpo en la memoria del conflicto armado en el Perú, 1980-2000. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Voy rapidísimo. Esta ponencia parte de dos conceptos planteados por Diana Taylor desde los estudios de la performance. El primero es la performance, entendida no como la performance artística, sino como las prácticas encarnadas eh, que son depositarias de memoria sensible y que se acumulan y se performan con comunidades y grupos culturales en escenarios sociales y culturales. Dentro de estas prácticas, el grupo de estas prácticas las denomina Taylor como repositorios, y el otro concepto es la política de la presencia de la misma Diana Taylor, que nos plantea una postura ético-política de los artistas e investigadores frente al trabajo con colectivos y comunidades que son afectadas por diferentes fenómenos de violencia y exclusión social. ¿Sí? Una presencia activa y militante. Abro comillas. Abuelita, dicen que un hombre muerto se fue a Lima a recobrar sus huesos, tratando de juntar su cuerpo para que no viva penando, para que su alma descanse en paz. Cierro comillas. Así comenzaría Augusto Casafranca, protagonista de la obra Dios Ayacucho, a contar la historia de Alfonso Canepa, de quien se cuenta la historia, de quien se narra la historia en Adiós Ayacucho, a su abuelita ya ausente. Adiós Ayacucho, como obra teatral, fue creada en 1990 por el grupo peruano Yuyas Canis. Miguel Rubio, su director, hizo una adaptación de la novela homónima que escribió Julio Ortega en 1986. El texto original es considerado como una de las primeras novelas sobre la violencia política del Perú, una época oscura en la historia de este país que compartió con otros países latinoamericanos en el desarrollo de la segunda etapa de la Guerra Fría. Así, la formación de guerrillas y tácticas antiguerrilleras se convirtió en la casi exclusiva forma de lidiar con las diferencias ideológicas de un mundo bipolar. El caso del Sendero Luminoso, guerrilla liderada por el exprofesor universitario Abimael Guzmán, se hizo tristemente célebre por sus despiadadas y cruentas acciones. La respuesta del Estado frente al extremismo senderista fue dejar en manos de las Fuerzas Armadas la solución y exterminio del problema, en especial en la zona en la que este grupo se creó, el departamento de Ayacucho, donde se experimentó la mayor crueldad, dejando un saldo de 26.259 víctimas, es decir, el 36% del total, según los datos de la Comisión de la Verdad. Portocarrero señala que la formación de sentimientos de odio y sentimientos contra los hacendados y extranjeros colonialistas por parte de los campesinos e indígenas de estos territorios andinos facilitaron la emergencia de grupos como Sendero y de la ideología marxista trabara estrechas relaciones con algunos aspectos del pensamiento andino. Pensamiento científico y pensamiento mágico le darían carne y hueso a la leyenda, por ejemplo, del pistaco, y sentido al mesianismo presente en el mito de Incarno. En la década de los 60, bajo el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, surgieron varios grupos teatrales.
como Cuatro Tablas y Yuyas Canis, que desarrollaron un teatro popular donde el acercamiento a las comunidades marginadas, y en el caso de Yuyas Canis, las comunidades andinas serían una de las principales razones de ser, lo que incidiría enormemente en su forma de pensar y hacer su teatro. El cuerpo ausente y el cuerpo reencarnado. Abro comillas. Una historia que entonces recordé haber escuchado cuando niño decía que los collas, en una de sus visitas al pueblo de Puacartambo, hallaron en la orilla del río la cabeza de la Virgen del Carmen, a la que se veneraban en esa comunidad. Cuando llegaron al templo la encontraron mutilada y así con su hallazgo pudieron completar su cuerpo. Esto lo dice Augusto Casafranca. En el caso del Colla o Cuya, personaje y máscara ritual de las fiestas de la Virgen del Carmen de Puacartambo en Cusco, se plantea la reactualización del mito del poder regenerativo de Incarno. Paradójicamente, el Cuya de la fiesta andina representa al rival regenerativo, al rival del Inca o Ullari, perdón, pues en el mito es un Cuya quien encuentra la cabeza de la Virgen del Carmen y se la entrega a una mujer paucartambina para que ella le fabrique un cuerpo, tal y como lo recuerda Casafranca. En este sentido, el Colla sirve de intermediario de la memoria del actor con la tradición y el mito andino, pese a que dicha tradición busca encumbrar al mestizo por encima del indio andino. No obstante, el personaje, además de ser él mismo un peregrino, comerciante de llamas, es un juguetón, bromista y el encargado de interactuar con el público. Para Casafranca, su proceso de creación del personaje, el Colla, que recuerda, le permite encarnar a Alfonso Cánipa, del cual solo existen sus ropas sobre la tarima ritual, tomada de la performance cultural andina de velar los cuerpos ausentes de los muertos. La exploración que realiza de la mano de su compañera Ana Correa, actriz del grupo, le llevó a iniciar un seminario de investigación sobre los objetos que le permitió apropiarse de las ropas del difunto, jugar con ellas y luego tomar la decisión que a través de ellas Cánepa pide prestado el cuerpo del Colla, que no es un cuerpo simbólico ni metafórico, sino un cuerpo concreto, real. Recordemos que para la máscara ritual no existe una división entre la representación y la realidad. Los mundos de arriba y abajo se comunican. El Cuya salvaje se niega a morir, no desea regenerarse, pero hace parte del mito del retorno del Inca, pues es una oposición complementaria que da vida al mito y encarna el poder regenerativo que busca Cánipa en su tortuoso viaje a la recuperación de sus huesos, a la búsqueda de justicia. También es un cuerpo cargado de memoria individual, presente en la encarnación de una memoria colectiva, como parte de la política de la presencia, que decidió asumir Yuyas Canis desde su fundación en 1971 con las performances culturales de los pueblos andinos, desde que integraron sus danzas, máscaras y el quechua a partir de su experiencia con la creación de Puño de Cobre en 1972. En su demostración en la desmontaje de Adiós Ayacucho, el actor Casafranca evidencia la manera en que se performan diferentes tradiciones corporales, la oriental del tai chi y el kung fu, artes marciales de origen chino, cuya presencia de la migración china está desde la mitad del siglo XIX. En ellas buscan las oposiciones, el equilibrio, desequilibrio y la limpieza en el movimiento. Decide que en las oposiciones se ubicará el conflicto en su actuación. Los cuerpos rituales del Incarri y el Pistaco se encuentran en oposición dentro del discurso contra la violencia política, la búsqueda de redención y justicia que desencarnan las voces de los personajes que dialogan con Cánepa en su narración, mientras el Colla ironiza, tratando de tomar distancia de la tragedia de Cánepa, pero a través de la escucha empieza a convertirse en testigo de Cánepa, que, como lo manifestó el propio Casafranca, podría representar al primer testimoniante ante la Comisión de la Verdad cuando actor y personaje esperan en la Plaza de Armas a que Valentín Paniagua, presidente de la Transición Democrática, firme en 2001 el decreto de la creación de la CBR. Toda la exploración corporal del actor le lleva a lograr síntesis físicas que le permiten convertirse en intermediario del testimonio de una de las muchas víctimas, que le permite descarnar y reencarnar la memoria del conflicto armado en el Perú, permitiendo a los espectadores de la obra convertirse en testigos empáticos y algunas veces en testimoniantes del continuum de la violencia que se ha ejercido sobre los cuerpos de las comunidades marginalizadas, excluidas de la identidad nacional.
Finalmente, señalar que, gracias a la lectura que permiten los postulados de Taylor, es posible comprender el valor de las prácticas encarnadas, denominadas por ella como performance culturales, como depositarias de una memoria distinta, crítica y a veces complementaria de la memoria hegemónica del archivo. Esta memoria viva, resistente, se expresa a través del repertorio de acciones y prácticas culturales que involucran el cuerpo como eje principal de su acontecimiento, que, para artistas como Casafranca y sus compañeros de Yuyas Canis, les permite sostener, resignificar y circular estos repertorios, cuestionando permanentemente su papel sobre el trabajo de la memoria peruana y latinoamericana en la batalla cultural y política frente a los diversos relatos sobre el conflicto armado, pensando en cómo hablar de esa memoria que a veces representan un trauma para los testigos de la violencia, preguntándose si tiene sentido representar cuando la realidad ha superado cualquier representación y si es necesario, cómo hacerlo o qué alternativas son posibles. Adiós Ayacucho hace parte del compromiso de hablar de la violencia política peruana que Yuyas Canis asumió desde la creación de Contra el Viento en 1989. Esta obra alcanza un nivel ético-político muy personal en el proceso creativo de Casa Franca, si bien las soluciones posteriores a los interrogantes planteados lleven al grupo a ir más allá de la representación y explorar la presentación en sin título técnica mixta en 2004. Es evidente que esta vía emprendida por Casafranca y su grupo les permitió descubrir un camino fructífero para construir su política de la presencia y afianzar su posición ético-política en su quehacer artístico frente a la reconstrucción del pasado y de cara a la regeneración del tejido social de un cuerpo nacional fragmentado, desmembrado y descarnado por la violencia con la que se ha construido su historia. Finalmente, entonces, Casafranca, como actor, construye y performa un cuerpo memorioso, colectivo, ético y políticamente situado frente a la opción de hablar abiertamente de la violencia política ejercida sobre los cuerpos en el conflicto armado en el Perú a través de la representación teatral, permitiéndole a Alfonso Canepa un escenario para reencarnarse y dar su testimonio y reclamar justicia. Muchas gracias. Aquí está Ana Julia, compañera del maestro Augusto Casafranca, y para mí es un honor y un aplauso también para ella y el trabajo de Casafranca. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y damos paso al último expositor del día de la fecha. Esperen que me fui, ahí está. Diego Mauricio Díaz Velázquez, Anti. ¿Tengo un cuerpo o soy un cuerpo? Y si soy un cuerpo, ¿quién lo posee? Bueno, antes de empezar, quisiera pues agradecer al Congreso Iberoamericano de Teatro por permitir compartir mis reflexiones y pues a ustedes por escuchar después de estas exposiciones y pues agradezco su atención. Esta reflexión que yo tengo nace de esta pregunta que titula la ponencia y es, ¿tengo un cuerpo o soy un cuerpo? Y si soy un cuerpo, ¿quién lo posee? Entonces, si quieres, pasamos. Yo para abordar esta pregunta, pues me voy a algunos referentes sociales y encuentro estos gráficos y estas palabras, estructuras, sistemas, reglas, métodos, modelos. Y bueno, y estos son unos modelos explicativos en donde, ¿puedes pasar? En donde el cuerpo se lanza y, y es, y es puesto en análisis en su proceso con los contextos, con el individuo y con la sociedad. Entonces lo que yo hago es ubicar estos puntos en común y ver qué autores y conceptos tienen relación con estos puntos en común de las estructuras. Entonces, a partir de los contextos, yo utilizo el concepto de autoridad hermenéutica de Jacques Derrida,
de los individuos, que ahí ven, objetos, símbolos y significados, pues utilizo o pongo en diálogo el concepto de ambivalencia de sentimientos de Sigmund Freud, y esa interacción de cuerpo-sociedad, pues lo pongo en diálogo con el concepto de prácticas sociales de Pierre Bourdieu. Y este diálogo pues construye un lente en donde nos permite observar qué pasó con nuestro cuerpo en pandemia, ¿sí? Entonces, pues, seguir. Eh, el primero es la mirada de Derrida. Derrida dice que nuestro cuerpo es lanzado bajo un tiempo determinado por un sistema social que es independiente al cuerpo. O sea, el cuerpo no puede ni escoger su sexo, no puede escoger si es rico o pobre, no puede escoger a sus padres. Y este sistema que me determina está organizado bajo una autoridad hermenéutica. Y esta autoridad hermenéutica son las instituciones. Entonces, la institución es la que interpreta mi cuerpo y dice a partir de una ley qué comportamientos puede hacer ese cuerpo y qué comportamientos prohíbe también. Entonces, visto en la pandemia, nosotros vimos que esas instituciones de la salud, esas instituciones políticas y otro tipo de instituciones económicas, pues leyeron nuestra realidad, la interpretaron y dijeron, ustedes van a contagiarse, su cuerpo ya no puede salir de su casa. Y ahí organizaron nuestros cuerpos, las instituciones. Entonces, si quieres, puedes pasar. Qué raro. Bueno, Freud dice que estas prohibiciones van dirigidas a unos deseos muy primitivos y estos deseos primitivos son fuertes, son la mayor apetencia humana. Y si uno miraría cuál es el mayor deseo del cuerpo, pues es el contacto. Y aquí vale preguntarse cómo aceptamos que nuestros cuerpos no entraran en contacto. Pues Freud dice que este deseo es súper fuerte, súper poderoso, y la misma fuerza es muy poderosa, la fuerza de represión. Y esta fuerza de represión él la concibe bajo el concepto de tabú. Entonces, el concepto de tabú son dos contradicciones que se ponen en tensión bajo un mismo objeto y, y este binomio en la pandemia sería la salud y la enfermedad. Y la salud y la enfermedad corresponden con otros significados muy parecidos, que son lo sagrado y lo profano, lo puro y lo impuro, y lo limpio sucio. Y este binomio me permite decir quién es aceptado y no aceptado para mí. Entonces, el encuentro de estas fuerzas, Freud los vio en las culturas primitivas, y también los vio en sus pacientes. Y nosotros lo vemos en algunos comportamientos en pandemia, que él lo mencionó, delirio de contacto. Entonces, en pandemia, si nos tocábamos la cara con las manos, pues sentíamos, ay, me va a contagiar. Si saludábamos a alguien, utilizábamos las mismas prácticas rituales de las culturas primitivas, utilizando el gel antibacterial para decir, no, ya no estoy impuro, ya no estoy sucio, ya me limpié, eso que es profano. Al igual que los objetos que llegaban a nuestras casas, se limpiaban y hay una relación con el alcohol, se rociaba de alcohol. Entonces, esta fuerza tabú, eh, que se ve desde lo primitivo hasta lo actual, Freud dice que es la base de nuestra estructura psíquica actual. Esta estructura psíquica él la llama neurosis obsesiva, que se ve en la culpa. Entonces, esta culpa, que es el tabú, en pandemia recae sobre el personal de la salud, y es esa culpa que me genera aquella persona que entra en contacto con la enfermedad. Si entra en contacto conmigo puede enfermarme, pero a la misma vez, si me enfermo, es la persona que puede sanarme. Este salud, enfermedad, se reúne bajo una misma persona y son las personas y es el enfermero o el médico
que hace parte de este personal de salud. Y por último, en esta estructura, pues puedes pasar, está la mirada de Pierre Bourdieu, que no sé cuánto tiempo, me queda 3 minuticos. Pues él plantea todo estos, todo un, el estructuralismo genético es complejo y quisiera explicárselos bajo un ejemplo por el tiempo. Entonces, yo me recluí en pandemia con miembros de mi familia y observaba que a pesar de que no podían salir, de que llevábamos 3 meses encerrados y que muy posiblemente estaríamos más encerrados durante más meses, habían unas conductas de cuidado cutáneo que se mantenían, seguían comprando las mismas cremas para la cara y teniendo esas prácticas de limpieza facial. Entonces, cuando yo voy y pregunto, bueno, pues ya no vas a la oficina, ¿por qué continúas cuidándote la cara? Eh, la respuesta que recibo es porque cuando salga quiero que me sigan viendo bonito. Entonces, si pensamos esto bajo la estructura de Bourdieu, él dice que el hábitus es la visión social incorporada en los esquemas mentales de los agentes. Entonces, si yo tengo acá mi casa, tengo acá mi oficina y, no sé, y tengo unos hábitos que hago para llegar a casa, pero los sigo manteniendo en mi casa, eso me responde a la estructura psíquica en la que yo ocupo en el mundo. Entonces, para entender esto, Bourdieu es discípulo de Marx y el materialismo dialéctico. Entonces, lo que plantea Marx es una disputa entre dos clases sociales, proletarios y burgueses, por el capital económico. Entonces, Bourdieu lo que hace es ampliarlo y él diría que estas prácticas de higiene, que estas prácticas de cuidado cutáneo responden a que yo ocupo un lugar en esa estructura social y que estoy en disputa mediante un capitalismo simbólico. Entonces, si me observan con la cara linda, yo me percibo como un dominante y utilizo ese lenguaje para ejercer mi poder sobre los dominados. Y estas 3 metáforas, puedes continuar, por favor. Pues que ahí tienen como una vía, generan unas metáforas. Entonces, a partir de Derrida, yo digo que tenemos un cuerpo determinado. ¿Quién no dice eso, no? O sea, nuestro cuerpo está determinado por un sistema social. Freud plantea, nuestro cuerpo actúa bajo un mecanismo inconsciente. Y Bourdieu, con las prácticas sociales, dice, nuestro cuerpo está en permanente disputa. ¿Puedes continuar? Y aquí es donde yo quisiera llegar. Este es el propósito de mi ponencia porque hay un riesgo. Hay un riesgo ahí. Si yo creo que mi cuerpo continuamente está en capital, pues creería que aquí... sí, concluyo. Bueno, concluyo. Y es así, hay un riesgo porque esto se traslada a unas metáforas que nosotros podemos creer que son lógicas. Si nosotros creemos que nuestro cuerpo está en continua disputa, pues vamos a intentarnos, vamos a estar que nuestro cuerpo es una mercancía y continuamente vamos a estar en esa carrera de ratas entra, con ansiedad por lucha en ese capital social. Al igual que si percibo que mi cuerpo es determinado y se actúa de manera inconsciente. Entonces la invitación es que hay un potencial artístico que vimos en la primera ponencia y y en las conversaciones de estas mesas, que, que es una invitación a construir esas metáforas y a pensarnos de manera diferente. Y a concebir el cuerpo como lo dice, puedes seguir, Spinoza. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quédate, quédate. ¿Te puedes poner acá? Así, vení para acá. Daniel, ¿dónde estás? Ay, vení. ¿Vos también? Así los verdaderos protagonistas tienen el protagonismo. Y me voy a poner en directora de cámara, no sé si se puede. ¿Se pueden poner a los dos expositores, a Vinicius y a Dulcinea, junto con ellos?
Así tenemos la mesa completa. Siéntate, no, sentate, dale. Así en el ratito que tenemos, que lo hemos conseguido, tenemos un ratito, podemos abrir a preguntas. Yo me anoté unas cuantas, pero prioricemos. Si alguien quiere comentar algo, dale. Em, bueno, buenos días. Gracias a ustedes por sus ponencias, han sido muy interesantes. Anoté algunas preguntas, pero por el tiempo abordaré una. Me parece muy interesante lo que Daniel propone de no, perdón, de lo que propone Vinicius de Brasil, perdón, sobre las cartografías y sobre este proyecto de cuerpos de la ciudad. Lo que entendí también es que está integrado por profesores, por estudiantes, actores y actrices. Y en tú expones que hacen creaciones escénicas expandidas a partir también de cartografías, si no escuché mal. Quisiera ver si pudieses desarrollar un poco esta idea de las creaciones escénicas expandidas, cómo las relacionaron a partir de una cartografía, porque eso también tiene que ver mucho con el contexto en el que se está haciendo, muy diferente una cartografía colombiana en el contexto en el que ustedes están. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, peço perdón por mi español. Yo estaba leyendo, pero yo voy a intentar hablar de la forma más clara posible. Entonces, este proyecto acontecía en el centro de la ciudad, en contacto con los cuerpos que habitan la ciudad, en los cuerpos como las instituciones, en los espacios que yo entendemos como entre lugares, que no son habitados institucionalmente. Entonces, nosotros buscamos cartografar cómo es la vida de esos lugares, en cómo nos podríamos habitar con estas personas en esta realidad, en este tiempo, entendiendo la cartografía como una cosa abierta, porosa, flexible, que abraza nosotros en nuestra vida, en nuestros contextos, nuestras cuestiones, de esta forma los procedimientos escénicos también en de otros campos de arte. Por eso que hablamos en una arte expandida, porque no nos limitamos a procedimientos del teatro, por ejemplo. Entonces buscamos procedimientos de la deriva, o pensando en el caminar como un procedimiento estético. Y esto es el principio de nuestras cartografías. A partir de eso, pasamos a pensar cómo nos sentimos, o qué nos atraviesa, qué cuerpo es ese que está en el centro de la gran ciudad, qué temporalidad es esta de que habitamos en este momento tan marcado pelo movimiento capitalista, que no tenemos tiempo para respirar, para nos vermos, nos enxergarmos, para pensarmos juntos colectivamente en otro modo de habitar, en vivir colectivamente. Entonces, estos conjuntos de cosas que nos llevaron a investigar, a crear procedimientos propios en nuestras poéticas que nos posibilitaron cartografar estos lugares, en cartografar nuestros cuerpos en estas realidades tan diferentes. Entonces, es eso. Gracias.
Muchas gracias, Vinicius. La verdad que tu español es mucho mejor que nuestro portugués, así que por lo menos el mío. Así que te agradecemos el esfuerzo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo arranco con algunas mías. ¿Sí? Bueno, la primera, Dulcinea, quería que nos recuerdes un poquitito el nombre del grupo con el que trabajaste y el nombre de las obras, porque es un grupo muy famoso y las obras se pueden googlear y es un grupo interesantísimo, realmente muy, muy interesante. Los grandes maestros y maestras de la danza contemporánea argentina han formado parte de este grupo, ¿no? Dul, no sé qué opinás vos. Sí, sí, creo que es un grupo icónico de un momento y que todos sus integrantes siguen creando y dando clases. El grupo se llama El Descueve. ¿Y quiénes El lo Descueve, integran? ¿Podés recordar? sí, Mayra Bonar, Ana Frenkel, María Ucedo, Gabriela Barberio y Carlos Casella. Y las obras, que bueno, lamentablemente tengo un link que después puedo compartir esos fragmentos para que puedan ver, son Criatura, La Fortuna, Corazones Maduros, Todos Contentos, Hermosura, Patito Feo. Después, cuando cumplieron 25 años, pero que ya no estaban conformados como grupo, porque estuvieron hasta el 2006, se juntaron, se hizo como una retrospectiva, se repuso una de las obras con otros intérpretes, que es Todos Contentos, y se hizo una obra, entre ellos, 2.0, que tuvo creo que una o dos funciones nada más, con motivo de esos 25 años. O sea, hay fragmentos de obras en YouTube que se pueden ver. Son obras las primeras son de danza, más de danza contemporánea, o sea, no hay ningún recurso escénico más que el movimiento. Y después empiezan a explorar otros recursos y van incorporando en las dos últimas obras. Hay dos actores que participan. En Corazones Maduros hay otro bailarín que también participa y empiezan a incorporar otros recursos escénicos o elementos, como por ejemplo naranjas, baldes de agua, ponen tierra en el suelo, una heladera, una mesa y recursos más teatrales, y empiezan a sumar la voz, incluso a cantar hacia el final. Así que son, la verdad, que muy, muy interesantes para que lo busquen. Y bueno, me quedé con las ganas de desarrollar un poco más, la verdad, sobre justamente ese dispositivo de la violencia del grupo, cómo se va desarrollando y cómo se va estilizando a lo largo de sus recorridos. Sin embargo, siguen dando cuenta de un nivel de violencia en el cuerpo, y pensaba en lo que decía Vinicius sobre la cartografía y el cuerpo y cómo también el espacio en el que uno se mueve hace y formatea también el cuerpo y las formas de relacionarnos. Como yo lo que planteo tiene que ver con el miedo y como el encogimiento del cuerpo a partir del miedo y del terror, de la dictadura en este caso, que encoge y cómo ese cuerpo sale y toma los espacios como la calle, por ejemplo, ¿no? Y se hacen otras cartografías, donde el cuerpo se suelta, se abre y ocupa el espacio y le da forma a ese espacio, en este caso democrático, después de haber sido un espacio de compresión de la corporalidad. Nada más, metí algo, un bocadillo. Entonces, retomando un poco, entonces este Alfonso Canepa representa pues una fotografía que ve el autor Julio Ortega de la novela, de Jesús Oropesa, un líder indígena campesino de la región de Ayacucho, que es torturado, quemado y tirado hacia una fosa común. Y él lo que dice es, bueno, ¿cómo darle cuerpo a algo que está ausente, ¿no? Y en esa medida también una idea que trae el Clifford Geertz en conocimiento local, que tiene que ver con cómo el arte es un sistema cultural, ¿sí? Y cómo ese sistema cultural responde a cómo la sociedad piensa el cuerpo. Por eso un poco también está el mito del Incarri, por eso también está la leyenda del Pistaco, que es un personaje que es asociado
cuando llega Sendero Luminoso a estas regiones, es asociado al extranjero, al capitalista, al imperialista que está robándose los cuerpos, desapareciendo cuerpos para quitarle la grasa. Incluso hay una anécdota muy particular y es que muy entrado el 2008 o algo así, hay una noticia en Perú que unos policías, una investigación de supuestamente la banda de los Pistacos, que efectivamente existían y había un grupo que desaparecía unos cuerpos y le estaba extrayendo la grasa para mandarla a hacer cosméticos a Europa y a Estados Unidos. Esto fue ratificado por el mismo, digamos, mando más, digamos, el capitán de la investigación y el ministro de Justicia. Dándolo por cierto esta noticia, después se va a ver que realmente fue una cuestión, digamos, como una cortina de humo que empezaba un poco a tratar de tapar como ciertos asuntos de corrupción al interior pues, de estas dependencias. Pero la sociedad cree en esto, digamos. Hay parte de ese pensamiento, hay parte también del mito del Incarri, y en esa medida, como sistema cultural que responde también al tipo de cuerpo que se está construyendo en la sociedad, afectado por el conflicto armado, como dice el mismo autor Julio Ortega, el cuerpo, la violencia está ejercida sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, este cuerpo que va explorando el actor, ¿no? Con esta pregunta sobre cómo darle cuerpo a algo que no tiene cuerpo, empieza a buscar la memoria personal, su memoria personal, porque su madre y su abuela son de Puacartambo, de esta región. Recuerda el haber visto a Alcoya en las fiestas de la Virgen de Puacartambo, ¿sí? Donde también vamos a ver que estas fiestas son fiestas que se están construyendo o que construyen una identidad mestiza. Y esto es muy particular y esto es un poco para llamar la atención, porque habla de un pensamiento andino, pero también de una construcción de jerarquías culturales. Entonces, todo esto, cuando él decide ser el recipiente y entender que el Coya le va a permitir prestar el cuerpo, ser intermediario, pues allí es donde aparece el cuerpo colectivo a través también de la memoria. Él lo dice en su desmontaje, que se los invito a ver. eh, Creo que está en la página de la parte del Teatro Gran Teatro Nacional, donde se hizo este desmontaje. Él dice, busqué y encontré un cuerpo memorioso. Entonces, allí en donde está todo eso, o sea, la cultura oriental a través del Tai Chi, pero que vemos los migrantes, la migración china de mediados del siglo XIX, pero después posteriormente la migración china que estuvo a través de los coolies en toda esta región de donde se producía el guano y trabajaron allí, en la guerra del Pacífico, que incluyó toda esta cuestión económica del Perú que ellos lo van a traer en sin título técnica mixta, donde dicen todas estas memorias de la violencia se van a superponer. Es como una larga eh, cosa que está allí y que sí o sí, pues afecta la noción que se tiene del cuerpo, ¿no? Del cuerpo violentado esencialmente, ¿no? Del cuerpo ausente muchas veces, que también es traído a partir de esta performance cultural del velatorio, de las ropas, que es una tradición ancestral y que se retomó a partir también del tema de la Comisión de la Verdad. Yuyascanis también estuvo, y con eso cierro, estuvo presente en todo este proceso de la Comisión de la Verdad, de abrir la Comisión de la Verdad, de hacer las audiencias de la Comisión de la Verdad. Y una anécdota muy particular es cómo se acercan a muchos de los actores, incluso a Casafranca, a dar los testimonios a ellos y no a los especialistas. Es decir, ellos de alguna manera sintieron esa apropiación, que todavía sigue siendo un dilema ético de esa idea de la cuestión de la apropiación cultural. Un grupo que es de Lima, de la capital, hablando en quechua, danzando, cogiendo máscaras. Ellos también se preguntan por eso y creo que esa es su posición ético-política, su política de la presencia, de ser activos y decir, esta es nuestra manera de no violentar, de no volver a revictimizar, sino de entender que la identidad de nosotros se atraviesa por estas otras identidades
que nosotros queremos que los demás, los de la ciudad sobre todo, las vean y recuerden que hacen parte también de esa construcción de un cuerpo fragmentado o fracturado que también se ha planteado a la sociedad peruana como cuerpo fragmentado. Entonces, eso, muchas gracias. Porque me voy a tomar atribución, porque me quedé con una... Le robamos unos minutitos al receso y quería, si les parece bien, el que quiere ir, que vaya. Pero yo me quedé, me pareció muy interesante tu planteo, Diego, muy rico, lleno de conceptos. Yo me quedé atascada en uno, no, pero me quedé especialmente con el problema heurístico, ¿no? Que vos trabajás a partir de Derrida y que a mí me sonó mucho a Foucault. Nosotros, por lo menos en la UBA, medio como que no podés entrar a la universidad sin chocarte con Foucault. Entonces, hay algo de ese diálogo que me pareció muy Foucault, sobre todo, obviamente, el concepto de panóptico, ¿no? Vigilar y castigar, la domesticación de los cuerpos, todas esas cosas que vos ya sabes. Y me quedé, en términos heurísticos también, con un problema que me parece muy interesante, porque vos planteás la distinción entre ser y estar en un cuerpo, ¿no? Entre tener un cuerpo y nada, que un cuerpo que pertenece a otro lugar. Y me pareció súper interesante porque esta distinción entre el ser y estar es algo que tenemos las lenguas latinas, pero no necesariamente otras lenguas tienen esa distinción, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas que funciona la heurística en esos términos para otras lenguas? Pues vos retomaste a Freud, retomaste a Spinoza, lenguas que en esa distinción es un poco más problemático, y además, ¿cómo ves todo esto que vos trabajaste en las producciones en pandemia, estos problemas del cuerpo en las producciones teatrales de pandemia? O por lo menos alguna que te haya motorizado este pensamiento, ¿no? Que vos encuentres como referencia. Qué gran pregunta, la verdad. Es divertido para mí responderla. Hace parte de la reflexión y el propósito, porque al final lo que queremos deconstruir es la idea del cuerpo. Entonces, si nos vamos a remitir a Foucault, él fue la persona que más, o sea, diría que fue un pensador de la deconstrucción del cuerpo, sobre todo de aquel binomio, que sabes que siempre hay un binomio del pensamiento binario, y Foucault es el que plantea de que el alma está en contra del cuerpo, está en una tensión con el cuerpo, y plantea una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros nos asumimos como seres sin alma? Entonces, cuando responde a esa gran pregunta, nos damos cuenta de que sí, así como Freud dice, hay comportamientos inconscientes, ¿no? Y yo como accedo, mi alma accede aquí arriba, pero mi cuerpo se degenera y pudre y va a un lugar de abajo. Entonces, este es el principal, digamos, de la estrategia de construcción, es intercambiar el binario. Entonces se plantea que nuestros comportamientos están guiados a que mi alma me va a salvar a un lugar especial. Y esto va de la historia, digámoslo, del concepto del cuerpo, y creo que fue Platón el que dijo que el cuerpo es la cárcel del alma, pero Foucault al decir de que si nos pensáramos como seres sin alma, creeríamos que el cuerpo también es sagrado y tal vez nuestros comportamientos serían diferentes. No sabemos cómo, pero diferentes. Y aquí intercambia el binario, ¿no? Dice, no, el cuerpo no es la cárcel del alma, es el alma la cárcel del cuerpo. Y ahí empieza un proceso de construcción muy interesante porque lo que intercambiar el binario es, digámoslo, tan solo el comienzo, ¿sí? O sea, ya no está acá abajo, está arriba, sino que se plantea una serie
de ejercicio de pensamiento en donde encontramos varios polos que se pueden ir organizando y así nuestra realidad puede ser de muchas formas. Y creo que te respondí. O sea, Sí, sí, y sí. una referencia, aunque sea si la podemos googlear o no, de qué manifestación artística de pandemia o pospandemia o no sé, te despertó a vos este pensamiento alrededor del cuerpo en su vínculo con el teatro. Wow, es que Sí, hubo una, sí, sí. No, no. sí, sí, sí hubo una y creo, pues te comparto un poquito porque tenemos la fortuna de tenerla aquí mañana. La edad de la piel que creo que acá Carolina está ignorando, pero eh, hay lugares de encuentro en Bogotá en donde se permiten intercambiar experiencias y creo que la pandemia no permitió muchas, abrió muchas cuestiones y como intérprete, o sea, sé que creo que me puede estar robando la investigación de una ponente de mañana, pero es importante eso también, decir que como lo pienso yo, generar una polifonía de voces. Y lo que generó pandemia fue unas heridas, y estas heridas se trasladaron a unos lugares del cuerpo, y vemos nuestro espacio como un lugar del cuerpo. Entonces, o algo que me llama mucho la atención es como cómo mi herida tiene relación conmigo mismo, con el colectivo y también con el espacio de mi ciudad. Y cómo ese espacio de mi ciudad sencillamente ocupándolo, causa algo diferente. Y creo que esa es parte de la ponencia que vas a compartirles mañana. Y Y ahí eso fue. volvemos otra vez a Vinicius y las cartografías de la ciudad. Bueno, les agradezco muchísimo, Daniel, Diego, Dulcinea, Vinicius y a todos los presentes por esta hermosa mesa. Los esperamos en un ratito para la mesa número 3. Muchas gracias.